Bueno, gracias a Aimé y disculpen por todos estos problemas, pero qué dicha que ya podemos empezar con el webinar que tenemos hoy sobre el tema de planificación de proyectos de conservación con enfoque de género. El tema de planificación con enfoque de género está incluido en el módulo 2 que estamos desarrollando desde ya unas semanas, y como ustedes saben está enfocado en cómo incluir el enfoque de género en las diferentes fases del ciclo del proyecto. Quisiera informar lo siguiente antes de darle la palabra y de presentar a María Teresa y darle la palabra. Bueno, como ustedes saben, los webinars anteriores, el procedimiento que vamos a seguir es que primero vamos a tener la presentación de María Teresa y después vamos a dar la posibilidad a contestar sus preguntas. En este caso, Aimé y yo vamos a tratar de comunicarle a Teresa las preguntas para que ella pueda responder, y si no nos alcanza el tiempo, entonces como siempre vamos a recoger las preguntas que ustedes hacen y se las vamos a enviar después con las respuestas que María Teresa nos aporte. Al igual que en sesiones anteriores, la presentación de hoy va a estar disponible en el sitio web de ICA, y la dirección electrónica ya ustedes la tienen porque se la hemos enviado con la información de los webinars que han estado anteriormente. Ahora sí quisiera hacer una pequeña introducción de nuestra invitada al webinar de esta mañana, que está a cargo de la colega María Teresa Mujía Gil. Tere es mexicana, tiene una maestría en estudios regionales en medio ambiente y desarrollo y ha sido profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana. En su trabajo, María Teresa ha impulsado procesos de desarrollo local y de equidad de género en la zona de Campeche. También ha acompañado la formación y capacitación de grupos indígenas organizados, de líderes regionales, con enfoque de género y procesos comunicativos con jóvenes mayas. Ella ha sido también asesora y consultora de la Comisión Nacional de Derechos de los Pueblos Indígenas, en el programa de la Organización Productiva de Mujeres Indígenas, en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, para el programa de manejo de riesgos en la península de Yucatán y del Corredor Biológico Mesoamericano de México, en el fortalecimiento de las capacidades y la capacitación de consejos municipales en el desarrollo rural sostenible de la zona costera. Ella también es integrante de la Red de Género y Medio Ambiente desde 1995 y del colectivo Sinergia, con quienes impulsa estrategias participativas para la incidencia de políticas públicas en la costa de Yucatán, en el estado de Yucatán y a nivel del país, en temas vinculados al agua, al cambio climático y a la gestión del riego. Ella actualmente es profesora de la licenciatura de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y de la Universidad Marista en la maestría de Desarrollo Humano. Bueno, sin más que agregar, quisiera agradecer a Teresa que haya aceptado nuestra invitación y le doy la palabra para que nos dé este interesante webinar que ella con mucho amor ha preparado para nosotros. Gracias. Jackie. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como ya dijo Jackie, el tema es planificación de proyectos desde la equidad de género. Entonces, bueno, antes de entrar al tema de la planificación, quiero hacer un recuento un poco de los enfoques más importantes en las últimas 2 décadas sobre el aborde que se ha hecho en los problemas vinculados con la desigualdad. Tenemos el enfoque de mujeres en desarrollo y el enfoque de género en desarrollo. Muchas veces nos preguntamos por qué trabajar con género en el desarrollo, y estas 2 primeras diapositivas pretenden dar como un poco este panorama, ¿no? Cuando hablamos del enfoque de mujeres en desarrollo, este enfoque como tema central tiene a las mujeres y a las niñas en el uso y en el acceso, pues no solo a recursos, sino también a beneficios satisfactorios. Y se plantea desde el enfoque de mujeres en desarrollo la exclusión de las mujeres del desarrollo, por lo cual su objetivo es generar una eficiencia en la participación de las mujeres en este desarrollo, y se plantea como solución la integración de las mujeres. Cuando hablamos del enfoque de género en desarrollo, lo que estamos observando aquí, más que la exclusión, que ya fue detectada pues desde los años 60, 70 con todo el movimiento feminista, se analiza
qué está en juego en la exclusión de las mujeres? Y tiene que ver con la toma de decisiones y tiene que ver con las relaciones de equidad entre hombres y mujeres. Entonces el tema central es qué tanto las mujeres participan en la toma de decisiones y qué tanto también se están contribuyendo a resolver en el problema las relaciones de desigualdad de poder, ¿no? De cómo se usa, cómo se asume esta relación con el otro, con la otra, que están de alguna manera permeadas por relaciones de poder. Entonces, el objetivo de género en desarrollo es que sea un desarrollo sostenible y equitativo en la toma de decisiones, no excluyendo, en este caso, la participación de los hombres, sino centrando la atención en las brechas de género que existen, porque las mujeres han tenido, de alguna manera, históricamente, y por esta construcción social, una menor participación, entonces se debe acortar estas brechas de género para plantear un desarrollo mucho más equitativo. De ahí que el enfoque de género en el desarrollo proponga el empoderamiento y la transformación de la desigualdad que impera pues, por este sistema patriarcal que ha imperado en nuestro mundo, ¿no? Y las estrategias, en el caso de género en desarrollo, lo que retoma es el especificar necesidades prácticas de las mujeres y hombres, así como los intereses estratégicos, que tienen que ver con la condición y la posición de ambos, retomando ¿sí? las desigualdades existentes, porque no es lo mismo partir de cero que partir de ya un avance en términos de habilidades y capacidades. De ahí que se pretenda justamente especificar esta prioridad de necesidades e intereses estratégicos. Y en el enfoque de mujeres en desarrollo solo se plantea incorporar a las mujeres a proyectos, ¿no? A proyectos para darles empoderamiento, para darles una economía, para darles como si esto fuera la solución. La consecuencia en estos dos modelos tiene que ver con el modelo de mujeres en desarrollo, que se han aumentado las cargas de trabajo para las mujeres, sin mejorar su economía, sin mejorar sus roles laborales, sin mejorar sus condiciones de vida. No ha habido cambio en las relaciones de poder y esto pues, incrementa las jornadas de trabajo de las mujeres, además de no resolver las condiciones de desigualdad. En el caso del modelo de género en desarrollo, al tomar en cuenta los proyectos basados en los roles de las mujeres y de los hombres para cambiar la situación de vulnerabilidad y desigualdad, lo que pretende justamente es reducir estas condiciones de desigualdad y transformar las relaciones de poder de manera que las mujeres formen parte de la toma de decisiones, las mujeres con una perspectiva más de empoderamiento impulsen acciones para reducir esas desigualdades y para transformar las relaciones de poder que se están dando. Entonces, con estos dos modelos es con los que se ha de alguna manera impulsado los proyectos con mujeres o los proyectos en comunidades y sin a veces tener en cuenta las diferencias entre cada uno de los modelos. Cuando hablamos de la planificación con enfoque de género, estamos hablando de una planificación con el modelo de género del desarrollo. De manera que tomamos como centro las desigualdades entre hombres y mujeres y como centro también estas relaciones de poder que han oprimido y han marginado a mujeres no solo en etapa adulta, sino a infancia. Entonces, considerando estos aspectos, es importante decir que para la planificación, el enfoque de género no es un agregado, tampoco consigue incorporar solo a las mujeres, tampoco se debe considerar, ¿no?, como una etapa del ciclo del proyecto, cuando se elabora este proyecto desde una planificación, y que tampoco es un proceso simple y técnico, sino que también es un proceso político. Y político porque trastoca las relaciones de poder y trastoca las relaciones desiguales que se viven en una sociedad. Entonces, al hacer transformaciones en esta sociedad, pues es un acto político. Por tanto, requiere transversalización del enfoque de género para poder transformar estas condiciones de desigualdad, y esto tiene que estar integrado en todo el ciclo de la planificación. Desde el diagnóstico, los planes, los proyectos, los presupuestos, los indicadores para monitorear y evaluar si esto se está logrando, y el seguimiento y la rendición de cuentas para ver que el ejercicio presupuestal se lleve a buen término en donde sea en una comunidad, o sea en un municipio, o sea en un departamento, ¿no?, o a nivel mucho más amplio como es gobierno del Estado, gobierno nacional, ¿no?
De ahí que tengamos que tomar en cuenta estas consideraciones porque son de alguna manera prioritarias en estas condiciones de la planificación. Para la planificación, al tomar en cuenta estos aspectos de que la transversalización es central y que para eso tenemos que integrarlo a todo el ciclo del proyecto, de la elaboración del proyecto y de la planificación, tenemos que reconocer y diagnosticar cuáles son las necesidades prácticas y cuáles son los intereses estratégicos. Las necesidades prácticas tienen que ver con los aspectos tangibles, de alguna manera, que responden a las condiciones de vida de mujeres. Y veamos, claro, se refiere a las circunstancias materiales, a las situaciones de vida, al acceso a servicios, recursos productivos, oportunidades. Son necesidades prácticas de la vida. Con relación a los intereses estratégicos, estos responden más a una posición, la posición en donde están las mujeres frente a este llamado desarrollo o llamado buen vivir, depende cuál sea el modelo que se esté implementando. La posición alude a la ubicación y el reconocimiento social, a la modificación de las condiciones de subordinación y también a aquello que tiene relación con los derechos humanos universales, con los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de género. Entonces se transforma la posición a partir de este reconocimiento y este diagnóstico. Y por otro aspecto, el acceso y el control. El acceso que tiene que ver con que por ejemplo, en el tema de la tierra, pues las mujeres pueden acceder a la producción, a la siembra, al cultivo, pero no necesariamente, en el caso del país de México, al tener la propiedad de la tierra. Entonces sí puede haber un satisfactor con respecto al manejo de la tierra, en tanto el producto que se obtiene de ahí, pero no necesariamente el control sobre las decisiones porque la tierra es de los hombres, de los ejidatarios. Esto implica que tendrían satisfacciones pero no decisiones. De ahí que en las condiciones de la planificación se deba reconocer la condición, la posición, la satisfacción, pero también la decisión. Y el control de las decisiones es sumamente importante para lograr avanzar en las transformaciones de las condiciones de desigualdad que se viven entre hombres y mujeres y que se viven también en las relaciones de poder, donde también se insertan las instituciones patriarcales, las instituciones de gobierno, para el caso de muchos países. Esto debe de alguna manera considerarse porque las condiciones para poder realizar la planificación responden a una necesidad o a un problema de inequidad. Tiene que reconocerse también que es determinante el territorio y la población para ubicar cuáles son las condiciones de vida y la posición que juegan estas mujeres en el contexto de la sociedad. Tiene que ubicarse también el tiempo del que se está hablando, ¿no? Si es un tiempo diacrónico, sincrónico, para poder analizar el diagnóstico en estas características de tiempo, territorio, población y además de las necesidades, para poder incorporar, ¿no?, en la planificación los momentos históricos y los momentos actuales. Otro aspecto importante es identificar las relaciones que se pretenden transformar. Si sabemos que del diagnóstico hay un aporte específico en la falta de acceso de las mujeres a la tierra, por ejemplo, las relaciones de poder están inmersas en cómo se toman las decisiones y estas están vinculadas a las instituciones. De ahí que se necesita identificar esas relaciones que se pretenden transformar. Y, por otra parte, asegurar los recursos que nos van a permitir identificar esas relaciones que se pretenden transformar. Estos recursos llevan también a determinar, como parte de la planificación y de lo que hay que considerar, los productos que se esperan. ¿Cuál es la condición y la posición de las mujeres que queremos transformar en la planificación del proyecto? ¿Cuáles son las relaciones de poder entre hombres y mujeres que requieren atención? Porque la misma comunidad lo está observando a partir de su diagnóstico. Y reconocer mujeres y hombres protagonistas de su proceso. Esto quiere decir que ellos y ellas en el proceso de facilitación que se hace con relación al diagnóstico van aportando insumos, información, habilidades, conocimientos, capacidades para poderlos incorporar
en la planificación y ser ellos y ellas quienes formen parte de esta planificación de proyectos o de planificación de modificación de condiciones de vida en una localidad, en una comunidad o en un municipio. Otros tres aspectos importantes que hay que considerar, que son condiciones importantes para la planificación, es el reconocimiento expreso de la desigualdad o la discriminación, en donde no solo tenemos el diagnóstico general, sino ya priorizado por la localidad, por la población, por hombres y mujeres de distintas edades, y es la participación de esta manera en la localidad, para que este diagnóstico priorizado nos arroje cuáles son los aspectos y las causas de estos problemas que para la gente son más importantes. Por otro lado, también las capacidades técnicas en la aplicación del enfoque de género de los recursos humanos involucrados en la planificación. ¿Qué significa esto? Que la población tiene capacidades y habilidades, y que estas capacidades y habilidades tienen que ser reconocidas como parte de lo que la población puede hacer en la reducción de las desigualdades y en la reducción de las condiciones de discriminación y de marginalidad para las mujeres. De manera que estas capacidades y habilidades puedan tomarse en cuenta en el ejercicio de la planificación. Y por último, la claridad sobre el proceso pedagógico que orienta la planificación. Si estamos hablando de modelos alternativos, pues la participación es sumamente importante, y además la participación con este enfoque de género que garantiza la condición de igualdad en la capacidad de hablar, en la capacidad de proponer, en la capacidad de decidir, porque se hace un ejercicio justamente de diálogo para llegar a consensos. Y para llegar a consensos, tomando en cuenta, claro, estas brechas de género. Entonces, si hablamos de la planificación, tenemos que ubicar dónde se inserta esta planificación, también porque es parte de ese territorio. El territorio puede ser local, puede ser municipio, puede ser país, y tenemos que ubicar dónde está este ejercicio de la planificación para ver cuál es el contexto y el entorno que están impactando de alguna manera en esta planificación, sean los acuerdos internacionales, sean políticas públicas nacionales o estatales, los programas de gobierno o todo el ejercicio de descentralización, que es sumamente importante, al menos en México, aunque no se ha avanzado mucho en la participación, pero esta descentralización que lleva a la participación social en las políticas o en las propuestas de desarrollo. Entonces, hay que ubicar dónde se inserta esta planificación para tomar en cuenta todas las condiciones de contorno que van a impactar o que van a condicionar de alguna manera el cumplimiento de algunas de las metas, porque hay supuestos externos que no podemos controlar, ¿no? Y que esos se definen ubicando este entorno donde se inserta la planificación. De ahí, bueno, ya tomando todas las consideraciones y las condiciones para la planificación, necesitamos ubicar cuál es el objetivo de la planificación, considerando todos estos factores de género, todos estos factores socioambientales, políticos, económicos, culturales que nos lo va a dar el entorno y el diagnóstico, y con ello ubicar los territorios específicos para establecer medidas diferenciadas a las causas de las problemáticas que se presentaron en el diagnóstico, y poder entonces sí, como objetivo de la planificación, centrarnos en las propuestas que van a permitir establecer un equilibrio, una igualdad, un mejor manejo del poder en torno a el poder ser, el poder actuar, el poder con, el poder interior, más que el poder sobre, que es el que ha imperado en nuestro sistema patriarcal, ¿no? Entonces se requiere, como objetivo de esta planificación, la capacidad de establecer ese equilibrio. Tomando en cuenta esto, la planificación participativa con enfoque de género tiene un objetivo. La planificación es un instrumento en el cual mujeres y hombres reflexionan, estas mujeres y hombres reflexionan a partir de lo ya construido en el diagnóstico, para que juntos y juntas analicen cuál es la situación actual y puedan reconocer las desigualdades y las relaciones de poder construidas, de manera que esto les permita definir estrategias de futuro tanto en actuación como en realización personal. La actuación con respecto a las metas, a los proyectos, a las acciones que se están planeando en el ejercicio de la planificación participativa, y a la realización personal en tanto género, ¿no?
Si las mujeres necesitan empoderamiento, pues parte del empoderamiento es la realización personal. Si los hombres en el manejo emotivo necesitan empoderamiento, pues hay que centrarnos también en fortalecer este aspecto que ha estado segregado por historia. De ahí que la planificación participativa con enfoque de género requiera reconocer estos tres aspectos, el instrumento, el análisis y las estrategias de futuro. Debemos identificar los cambios y transformaciones que se esperan alcanzar en las relaciones de hombres y mujeres en la búsqueda de esa equidad y también definir condiciones que tiendan a empoderar a las mujeres en el acceso, en el control, en los beneficios, en el poder de decisión sobre los recursos me refiero a todos, recursos naturales, recursos económicos, recursos tecnológicos, y especialmente sobre ellas mismas y sobre su cuerpo. Porque, bueno, el cuerpo forma un papel importante en nuestro contacto con la realidad y nuestra relación con los y las otras. Esto tiene que ser tomado en cuenta cuando facilitamos el proceso de planificación. Tenemos que asegurar estas 6 condiciones como mínimas para quienes facilitamos un proceso de planificación participativo con enfoque de género y debemos, por un lado, asegurar la participación balanceada de hombres y mujeres, si el grupo es mixto, claro está, reconocer las relaciones de poder que se manifiestan durante la planificación entre hombres y mujeres para poner especial acento y atención a disminuir este ejercicio del poder y neutralizarlo de manera que todas y todos puedan dar su punto de vista y contribuir a analizar estas relaciones desiguales. Se debe procurar diferentes espacios de relación para que si existen tensiones o dificultades, estas se puedan ventilar espontáneamente sin intervención externa. Solo en caso necesario la intervención externa juega un papel de mediación. Y se establece también una recomendación importante que cuando se trata de un grupo mixto, la planificación la facilite un equipo mixto en todos los momentos. Esto para generar confianza tanto en los hombres como en las mujeres. Se sugiere también aportar elementos para que las personas cuestionen sus prácticas, las orientaciones que rigen su vida. Un aspecto importante de la facilitación es la pregunta, no la respuesta. Muchas veces como facilitadores o facilitadoras queremos dar la respuesta cuando nos hacen alguna pregunta porque así ha estado prácticamente el ejercicio educativo de conductismo y entonces nos reduce la posibilidad de la participación y de centrar las ideas de la población cuando estamos dando respuesta. Hay que plantear preguntas para que ellos y ellas den las respuestas a estos elementos que se han centrado como prioritarios para poder analizar y hacer el ejercicio de planificación. Y por otro lado, facilitar el diálogo y la negociación entre los grupos con intereses diversos y conocimientos diversos o complementarios, de manera que demos voz a todas las voces. Entonces, sí, ya con este preámbulo para la planificación participativa con enfoque de género, debemos contemplar cuáles son como los pasos. Hay muchas alternativas de planificación con enfoque de género, hay modelos en esta perspectiva participativa. Nosotras en este módulo hemos planteado toda la base de la serie hacia la equidad que tiene la USN y la planeación participativa con enfoque de género tiene un planteamiento de 7 pasos ideales, ¿no? Yo coloco en la diapositiva 8 o vuelvo a poner el 1 en tanto la importancia del monitoreo y la evaluación para volver a esta fase que el diagnóstico finalmente siempre se está actualizando. Entonces, el primer paso es el diagnóstico desagregado. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cuáles son las condiciones de vida? ¿Qué estamos viendo en esta circunstancia en las localidades? ¿No? ¿Qué se ha detectado como causa fundamental o estructural de las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres y de relaciones de poder, que tienen que estar de alguna manera clara en este primer diagnóstico desagregado? Y de ahí que se pretenda hacer una recuperación para el ejercicio de la planificación de aquellos puntos que se obtuvieron en el diagnóstico
para poder hacer esta planificación posterior, ya una vez priorizados las causas estructurales de la desigualdad y de las relaciones de poder. El segundo paso es el objetivo comunitario. Este segundo paso tiene que ver con estos anhelos, estas ideas, estas expectativas que la población tiene en un proceso participativo para modificar las condiciones de desigualdad de género. Y aquí es importante ubicar en este objetivo comunitario como la búsqueda o la utopía que se está planteando de modificación. El tercer paso tiene que ver con el FODA, que tiene que ver con fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, las condiciones que se pueden controlar y también las condiciones que son externas, que no necesariamente se controlan desde el grupo que está ejerciendo o realizando esta planificación. La identificación de problemas prioritarios como paso 4, una vez haciendo este análisis del diagnóstico y de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la identificación de objetivos como paso 5, después de haber priorizado los problemas y sus causas. Después de este paso 5 viene la elaboración de posibles soluciones, en donde empieza de alguna manera a construirse ya el ejercicio de la planificación para elaborar el plan tentativo, que es el paso 7. Esto, una vez que se hace el plan tentativo, se implementa y volvemos nuevamente al ciclo de la planificación del proyecto, tomando en cuenta con el monitoreo y la evaluación, nuevamente elementos diagnósticos para volver a hacer esta planeación participativa con enfoque de género. Entonces, es un proceso cíclico de espiral, ¿no?, que va retomándose desde la planificación. Tenemos como parte de cada paso, bueno, hay múltiples herramientas metodológicas para cada uno de estos pasos de la planificación participativa con enfoque de género. Yo en la presentación les estoy mostrando algunos solamente, de manera que puedan tener idea de qué tipo de metodología. Entiendo por lo que me dijeron Jackie y Aimé que ustedes tienen los manuales de la USN y pues ahí hay cantidad de herramientas que pueden ser utilizadas. Además de otros manuales, que hay muchos en el internet, sobre dinámicas específicas de planificación, de organización, de priorización, ¿no?, que pueden consultar y que después les puedo facilitar algunas páginas para descargar estos materiales. Entonces, en el paso 1, lo importante es revisar la información del diagnóstico que se tiene, y este diagnóstico, de alguna manera, que viene, ¿no?, ya de entrada con un proceso de desagregación de datos entre lo que las mujeres y los hombres están viviendo y quieren transformar. Este proceso de información nos lleva a un acercamiento al proceso de la planificación. Teniendo estos datos, pues nos preguntamos ahora qué hacemos, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento de este ejercicio de planificación para resolver lo que nos encontramos en el diagnóstico? Este paso 1 también se puede construir a partir del árbol de problemas y de soluciones. Les pongo un ejemplo en la diapositiva. De manera que el objetivo, la causa, la problemática que se presenta lleva a analizar causas que están en la parte baja de la diapositiva, o consecuencias que se están llevando, las consecuencias a partir del problema detectado. Es otro ejercicio de diagnóstico que puede ser de alguna manera asumido en las herramientas metodológicas para el paso 1. De manera que en este paso 1 se logre como metodología el encontrar que el grupo de las primeras respuestas a este diagnóstico elaborado previamente para poder hacer transformación de las relaciones de poder y participen hombres y mujeres por igual en lo que se requiere del proyecto, de la planificación, para transformar esas condiciones. El segundo paso es compartir estos anhelos. Estos anhelos tienen que ver con las expectativas que hombres y mujeres tienen de lo que quieren transformar en la localidad, en la comunidad, en el municipio, a través de ese proceso participativo.
tenemos dos fotografías de mujeres y de hombres que hacen un ejercicio desagregado también en este segundo paso, construyendo su comunidad como quieren que sea a lo largo de 10 años, 10 años posteriores. Entonces, este ejercicio se comparte posteriormente entre hombres y mujeres para ver las similitudes, las diferencias y qué aspectos de ambos tienen que ser consideradas para mejorar estas condiciones de vida en torno al acceso a recursos o en torno a la participación ciudadana y política o el tema que se esté trabajando en la planificación. Entonces, esto es importante, la división del grupo en dos para poder identificar cuáles son estos anhelos, tanto por grupo de mujeres o de hombres o también por grupo de edad, o si se está trabajando con diferentes grupos étnicos, también por diferente grupo étnico para que se pueda retomar estas perspectivas en la planificación. El paso 3 es el FODA, que es las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Mucha gente conoce esta herramienta, es un insumo importante en tanto nos permite ubicar estas fortalezas y estas debilidades para transformarlas. De manera que las debilidades se conforman como una acción importante en el plan para transformarlas, ¿no? Este ejercicio FODA nos lleva a ubicar qué es lo que nos ayuda y qué es lo que nos limita para el logro de los anhelos. De ahí que se pida también muchas veces este ejercicio desagregado entre hombres y mujeres para que socialicen posteriormente cómo de manera diferenciada fueron ubicando estas fortalezas y debilidades y qué pueden compartir como fortalezas hombres y mujeres para mejorar las condiciones de la localidad, de la comunidad y para transformar estas relaciones desiguales en torno al acceso a recursos o en torno a el ejercicio ciudadano o en torno a las actividades inclusive domésticas, ¿no? Este paso 3 es sumamente importante en la planificación porque permite que estas fortalezas y debilidades sean incorporadas en la matriz de planificación para ser, en el caso de las debilidades, transformadas y en el caso de las fortalezas, ser un elemento importante de lo que la localidad, los hombres y mujeres pueden hacer en la planificación. El paso 4 se refiere a las condiciones de vulnerabilidad de género. Yo les quise poner un ejemplo en este paso 4, porque el paso 4 tiene que ver donde más nos duele. Identificamos el problema, los problemas prioritarios, y esta identificación permite, ¿no?, centrar qué es lo que se tiene que transformar. Donde más nos duele, de alguna manera, es un aspecto de, por ejemplo, en el caso de México, las mujeres sin tierra, ¿no? Es un aspecto que hay que trabajar prioritariamente en las localidades, en el municipio, en el estado, en el país, en la legislación, de manera que esto pueda permitir un mayor acceso de las mujeres a todos los recursos, ¿no? De ahí que en este paso 4 se ubiquen, por ejemplo, las condiciones de vulnerabilidad de hombres y mujeres a partir de sus actividades, a partir de la ubicación en un territorio y en un tiempo determinado, y a partir de su rol también como mujeres o como hombres, de manera que se puedan identificar estas condiciones de vulnerabilidad que requieren ser transformadas. El paso 4 nos permite entonces generar un propósito de la planificación, porque nos está dando datos de cómo nos afecta y a cuántas personas nos afecta para poder esto medirlo en la planificación. El paso 5 tiene que ver con aspectos de priorización. Este aspecto de priorización tiene que ver con que no todo podemos hacer en la planificación porque hay una cantidad de problemas, ¿no?, de necesidades que tienen que ser atendidas y que la organización o el grupo o la población tiene que priorizar, y parte de esta priorización nos invita al análisis de estos grandes problemas para poder precisarlos a partir de esta priorización. El ejemplo que les muestro en el paso 5 fue una priorización que se hizo en una localidad de México, una localidad costera, sobre la relevancia para hombres y para mujeres en torno a qué deberían de trabajar para reducir sus condiciones de vulnerabilidad.
si vemos, para las mujeres era la falta de información, la ignorancia en términos del desconocimiento, no es una frase despectiva, sino más bien en términos del conocimiento que no han adquirido por su condición de género, y los roles establecidos, el peso cultural de lo que debe ser y hacer una mujer. Son aspectos importantes en las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, y en el caso de los hombres ellos plantean otras condiciones de vulnerabilidad. El que no aprovechan el conocimiento de toda la población, esto quiere decir de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, ¿no?, de personas adultas mayores, el que están presentes los conflictos sociales, y tiene mucho que ver con conflictos políticos, de partidos políticos o de luchas de poder, y otro aspecto importante, la mala administración y la falta de planes de contingencia para, como es costa, para todo lo que implica los riesgos ambientales. Entonces, las mujeres, regreso a la diapositiva, se centran en su condición de vida y en su posición como mujeres. En cambio, los hombres se centran más en los aspectos, ya sea de la socialización, de la economía o de la administración pública, que son elementos importantes para ellos y con relación a sus condiciones de vulnerabilidad. Esto tiene que ser analizado en el paso 5. ¿Cuál es la prioridad para poder ser atendida? Una vez que todos y todas estén de acuerdo, se puede entonces centrar en el ejercicio de la planificación de los proyectos a partir de estas prioridades que salieron para hombres y para mujeres. El paso 6, que tiene que ver con la solución más conveniente, se prioriza junto con la población. Ven en la imagen las caritas tienen que ver con qué fue lo que la población dijo que era sumamente importante, de manera que esta solución que convenga a la localidad o a la comunidad, o que convenga para resolver estas condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres o estas relaciones de poder, se convierte en un tema prioritario para retomar las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades, y entonces sí decir, no solo esto es lo prioritario, sino esto con relación a nuestras fortalezas, habilidades, capacidades, con nuestras condiciones de vulnerabilidad o debilidades y con las amenazas externas que a veces tampoco podemos controlar. Este paso 6 también nos lleva a un ejercicio de priorización en la solución, en los beneficios, en lo que se requiere de ayuda, que, como lo ven en la diapositiva, puede ser priorizado inclusive con las caritas que vimos en la diapositiva anterior, cuando la población no puede leer y escribir. Se utilizan las caritas, o se pueden utilizar también números para hacer el ejercicio de la priorización, el 1, 2, 3, ¿no?, de acuerdo a cuál es esa primera solución que se coloca en la parte superior, y se analiza a partir de los beneficios, las necesidades, si cuentan con los recursos locales para darle atención, ¿no?, si es rentable esa propuesta, si beneficia a los grupos de mayor riesgo, en este caso muchas veces mujeres, niños, niñas, si es posible de realizar, si se debe esperar, si promueve participación, en fin, todos estos elementos de priorización que pueden ser útiles con grupos focales para no solo decir esto es lo que nos es importante como grupo, como comunidad, sino esto es importante, pero esto lo podemos hacer porque ya evaluamos si está en nuestras manos y no requerimos tanto de agentes externos para poderlo realizar. Y por último, el paso 7, que tiene que ver ya con el ejercicio de la planificación, que nos ayuda a precisar el cómo lo haremos. Y este cómo lo haremos tiene que ver con ya la matriz de planificación que se puede hacer en las localidades con 1, 2, 3 sesiones, dependiendo el nivel de objetivos que se estén planteando y dependiendo también de las acciones prioritarias que quedaron en los pasos anteriores. Entonces, una forma de planificar tiene que ver con la actividad, el responsable, cuándo se va a realizar y los recursos que se requieren, tanto de la comunidad como de afuera. Este es un primer nivel de la planificación, y el segundo, que tiene que ver ya con cómo se retoman los pasos del 1 al 6
para poderlos incorporar en la segunda matriz, en donde se definen las actividades que se van a hacer, de estas actividades, qué acciones o subactividades se plantean, qué limitaciones de las mujeres para cumplirlas o qué limitaciones tienen los hombres para cumplirlas, qué beneficio genera en términos de equidad, en términos de reducción de relaciones de poder y qué condiciones se deben satisfacer para que las mujeres y los hombres desarrollen esa actividad. Entonces, como observan, no es un ejercicio de planificación tradicional en donde se ubique acción, objetivo, meta, actividad, recurso y tiempo, sino que incluye también este análisis de necesidades y de intereses estratégicos que nos lleva a incorporar en este ejercicio de la planificación del paso 7 lo que es la condición y la posición de las mujeres. Entonces, para resumir, el paso 8 es nuevamente empezar el diagnóstico a partir de los resultados que se fueron dando ya en la implementación de la planificación, que nos obliga a una revisión de este cumplimiento a partir de indicadores específicos, ¿no? De ahí que cuando hablamos de un ejercicio de planificación tenemos que considerar que las causas tienen especificidad de género, pero también las respuestas. Y de ahí que la planificación sea importante retomar un enfoque de género para realizar. Pues con esto acabaría mi presentación. Y pues vamos a tener ahorita la sesión de preguntas, como lo plantea Tere. Tere, muchas gracias por tu presentación. Y lo que vamos a hacer es que te vamos a tratar de leer unas 2 preguntas o 3, dependiendo de lo que podamos leer acá, para que puedas tomar nota y responder, ¿te parece? Bueno, entonces Melanie Mejía, de Red Forest Alliance de Ecuador, te pregunta cómo apoyar a transformar formas de relacionamiento equitativo en comunidades indígenas, sin que ellos o ellas sientan que estamos forzando o inmiscuyéndonos en su cultura tradicional. Esa es la primera que tenemos. Sí, si quieres contestas esa porque no podemos ver ahorita las otras, entonces para ir avanzando. Preguntas son... ¿Sí? Claro. Mira, Melanie, gracias por tu pregunta. Sumamente importante esto con relación a pues, los derechos indígenas, los derechos culturales. Cuando se habla de un ejercicio de diagnóstico participativo, el diagnóstico participativo está posicionando justamente estas formas de relacionamiento inequitativo, porque saca a la luz, por ejemplo, el acceso de las mujeres a los medios de producción, como una alternativa, y el acceso de los hombres a los medios de producción. La capacidad que tiene la o el facilitador para retomar esto y posicionarlo en el diálogo colectivo es sumamente importante. Entonces, quien está como facilitador o facilitadora tiene que tener unas destrezas formidables, habilidades y capacidades formidables para poder estar jalando los temas que, si bien no los plantean directamente como hay relaciones inequitativas en torno al acceso a formas de producción, sí están en el diagnóstico mostrando que las mujeres tienen menos acceso, no sé, a tecnología, y los hombres más acceso a tecnología por cuestiones de producción agrícola, y quien facilita tiene que retomar estos dos mensajes que se están dando para hacerlos visibles ante el colectivo y plantear al colectivo, a los hombres y mujeres de las comunidades indígenas, qué cosas se deben resolver para que, ¿no?, las mujeres tengan también estos medios de producción. No se trata de quitárselos a los hombres, que ya los tienen, se trata de reducir esa brecha de desigualdad y entonces hacer visible lo que ha sido invisible. De manera que no vamos a poner en la mesa la desigualdad como tal, con nuestro discurso, sino con los discursos y las palabras que ellos han puesto
en la mesa a partir de este ejercicio diagnóstico que lo único que hacemos como facilitadores y facilitadoras es hacerlas visibles resaltando. Entonces, nuestro papel como facilitadores y facilitadoras es estar resaltando lo que la población está diciendo en este ejercicio desagregado de datos. De manera que no demos nosotros solución, no demos nosotras o nosotros alternativa, sino la misma localidad. Gracias. Tenemos palabras, una pregunta de y en el ejercicio Tania, de la facilitación pueda hacerse Gutiérrez, evidente a los ojos de todos y Tere, todas, ella lo que quiere es saber las diferencias que existen entre el paso de objetivos comunitarios 2 y la identificación de objetivos del paso 5. Y te voy a decir también la pregunta de Rafa, ay Dios, de Rafael Rojas, del Consorcio de Madre de Dios, y él quiere saber cómo podemos conciliar el hecho de que las comunidades están enfocadas en resolver sus problemas con el objetivo de transformar las relaciones de género, ¿verdad? Básicamente esas dos. Tania Gutiérrez. Ajá. Bueno, vamos con el primero de, ¿quién me dijiste? No tengo aquí el nombre de Tania. Tania, bueno, con relación a la diferencia entre el paso 2 y el paso 5, tiene que ver con la profundidad del análisis. En el paso 2 solo estamos construyendo los anhelos. ¿Cuáles son esas expectativas que la comunidad, que hombres y mujeres están planteando en torno al desarrollo, en torno a la reducción de las condiciones de desigualdad, en torno a estas relaciones de poder inequitativas? Entonces se plantea el anhelo, se plantea la idea que tienen, pero esta idea queda en el aire todavía porque no se ha incorporado la información diagnóstica ni la información de los pasos 3, 4 y 5 para poder ya tener un objetivo centrado con relación a todos los elementos que se trabajaron anteriormente. Entonces, en el paso 5 se retoman fortalezas, capacidades, habilidades, se retoma también la identificación y priorización de problemas, de manera que el objetivo que se plantea en el paso 5 tiene que ver con ya un ejercicio priorizado. Las soluciones pueden ser miles, ¿no? Pueden surgir cantidad de soluciones porque se quiere transformar esta condición de vida de desigualdad y de poder. Pero no sabemos si todo lo vamos a lograr. Pueden ser 20 soluciones y de esas 20 la localidad tiene en un año, por decir tiempo, que resolver 3 de esas 20. Pero para llegar a esas 3 tenemos que hacer ese ejercicio de priorización que nos lleva a incorporar la información del paso 3, 4 y 5 para poder definir en el 5 justamente ese objetivo mucho más centrado de lo que ya va a implicar el proyecto y la planificación de ese proyecto. En el paso 2 todavía son estas ideas como más utópicas, ¿no? Esa es la diferencia entre el 2 y el 5. Y con respecto a lo que nos pregunta Rafael, sí, el proyecto, dice, el proceso de planificación de proyectos desde la equidad que acabamos de realizar me parece que requiere entre 3 y 4 días. En caso de que un proyecto no cuente con los recursos en tiempo o en personal u otros, ¿qué opciones se tienen? Bueno, aquí es sumamente importante el papel del facilitador o la facilitadora, y esto tiene que ver con dónde se hace, dónde se inserta el ejercicio de la planificación, si nos queda cerca o nos queda lejos. Yo, en lo personal, lo que he hecho es, depende del grupo, ir dejando tareas. Por ejemplo, si yo no puedo estar 3, 4 días porque la localidad solo prioriza uno por sus condiciones laborales y por sus actividades productivas y por las condiciones sociales que hay en la localidad, voy coordinando con la población cada cuánto nos podemos reunir. Entonces vamos distribuyendo la planificación en varios días, centrando tareas, las que podemos hacer directamente en el grupo focal, en el taller,
las hacemos ahí, y las que no se van dejando para una siguiente sesión que nos vayan llevando ese insumo ya revisado y analizado. Entonces, depende del interés que ponga la localidad el que se pueda hacer en 2 o 3 días continuos, o se puede hacer en días separados para poder hacer este ejercicio de planificación. Entonces, mi sugerencia es esa: siempre consultar con la localidad cuándo puede y cuántas horas está dispuesta a dar para este ejercicio de planificación. Y una vez que se van inmiscuyendo en el ejercicio de planificación, si para ellos es relevante y para ellas, es ellos y ellas quienes van ampliando la posibilidad del tiempo. Entonces, todavía está pendiente que le respondas a en 2 días seguidos, que sino estaba en preguntando 2 o 3 cómo días conciliar el separados, hecho de manera de que los problemas prioritarios toda la información y puedan inmediatos que tiene la hacer su comunidad con el objetivo de planificación, transformar las relaciones de género. ¿Habría otra pregunta, Jackie? Sí, mira, Rafael, estos son aspectos que a veces nos cuesta en el proceso de facilitación, porque para poder tener la conciliación entre este aspecto de género y los aspectos necesarios de la localidad, tenemos que tener muy incorporado el enfoque de género para que nosotras como facilitadoras, podamos detectar ese vínculo si la población no está haciéndolo, y en ese sentido hacer visible lo que ellos y ellas están sugiriendo. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, una actividad inmediata pues es la sobrevivencia, ¿no? El ingreso económico, ya sea para compra de insumos de alimentos, o lo que es a la inversa, la seguridad alimentaria, la producción de productos de seguridad alimentaria. Cuando esto está siendo prioritario para una localidad y se está trabajando con grupos mixtos, se hacen evidentes en las tareas. ¿Cómo el grupo se está dividiendo las tareas para la producción agrícola y de seguridad alimentaria, de manera que la distribución de tareas generalmente se lleva a partir de los roles de género establecidos? Entonces, como facilitadores, tendríamos que retomar este ejercicio de división de tareas para ver si eso es lo que quieren las mujeres y si eso es lo que quieren los hombres, para ver si ellas no quieren hacer otra actividad, a veces de gestión, que no tiene nada que ver con la producción, a la cual no tienen esa capacidad desarrollada porque no han tenido una participación activa en esta gestión, ¿no? Y esto nos toca como facilitadores o facilitadoras hacerlo visible. Si la distribución de tareas fueron precisas y específicas desde el rol de género, hacer visible que así se están dando las tareas y la división de labores y de roles, de manera que la comunidad sea consciente de ello. Y si opta por eso, pues optó por eso, pero si no es consciente y a partir de hacerlo visible lo replantean, pues entonces ahí ya hay acciones. Tenemos otra pregunta de Natalia Sanín, de Perú. Ella pregunta con un ejemplo. Tere dice, si la comunidad X hay una disminución de peces de consumo causada por malas artes de pesca, actividad completamente masculina en dicha comunidad, ¿sería congruente involucrar a las mujeres en las soluciones? Le pregunto esto porque tengo la duda de que hasta qué punto hay que llevar a solucionar con enfoque de género un problema que no son causados por brechas de género. Bueno, tiene que ver con el sistema patriarcal, justamente. Y pongo el ejemplo, yo trabajo con mujeres pescadoras acá en la zona costera de México, en Yucatán, y las mujeres en este caso no han tenido acceso a los beneficios de los programas de pesca porque son mujeres. Sin embargo, son pescadoras. Tú hablas de que la actividad, Natalia, es específicamente masculina.
Y en esa actividad masculina, lo que hay que analizar si se hace un trabajo comunitario es cómo esto está impactando a las mujeres, a los niños, a las niñas, al ambiente, a los adultos o las adultas mayores. O sea, ¿qué relación tiene este problema de la reducción de peces con las condiciones de vida de la localidad, con los roles de género, con las actividades que se hacen en esa zona de costa? Porque esto nos va a arrojar datos importantes en términos de lo que no se está haciendo en términos del cuidado. Muchas veces, me pasa en México, las mujeres son las que cuidan la zona de mangle, la zona de ría, son las que están al pendiente de la protección de este ecosistema. Y ni siquiera son reconocidas como parte de este ejercicio, como parte de este trabajo, porque se entiende que la actividad productiva de conservación está asignada socialmente a los hombres. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es hacer visible si las mujeres juegan un papel importante en esta actividad o no. Si no juegan, sí tienen un impacto específico porque ya no hay peces, y los peces los cocinan ellas, por lo general. Entonces, esto está contribuyendo a una falta de nutrimentos para la familia, y con ello a incrementar, puede ser, cargas de trabajo para las mujeres porque ellas salen a buscar otros medios de vida porque ya no tienen los peces. Entonces, esta conexión tiene que hacerse en el análisis de la complejidad, que eso es importante cuando se trabaja el enfoque de género. El enfoque de género no nos va a develar por sí mismo cuál es el problema de la desigualdad, sino la desigualdad se hace presente en la correlación que hay en estos múltiples factores sociales, ambientales, tecnológicos, en donde las mujeres juegan un papel importante, ¿no? Yo ponía hace rato el caso de los hombres, en términos de la expresión de emociones, ¿no? Los hombres ha sido difícil que expresen emociones porque tradicionalmente pues se les ha enseñado que eso no es de hombres sino de mujeres. Esto tiene que ver también con cómo ellos se expresan ante la vulnerabilidad por la falta de peces en esta localidad que tú planteas, Natalia. Entonces, eso también es un elemento de género, ¿no? Si esto contribuye en mayor alcoholismo para los hombres o contribuye en mayor violencia hacia las mujeres, pues estos elementos están vinculados a la reducción de peces, que por sí solos los peces pues no nos lo hacen, ahorita no veo ninguna otra pregunta, pueden observar solo... de desigualdad. Noria dice que yo quiero preguntar si es conveniente tratar de manejar un tema con hombres y mujeres a la vez. Yo voy para Leticia, Amazonas, el sábado, y quiero trabajar con la comunidad sobre las plantas alimenticias. Y no sé si es conveniente hacer el trabajo con ambos o con solo unos y luego otros. Si tienes algún tipo de experiencia vinculado a esto. Claro. Sí, mira, como hemos trabajado nosotros con población maya acá en la zona de Yucatán, sí ha sido integrando los saberes que tienen hombres y mujeres en torno a este tema. Pero ahí hay que tener mucho cuidado. Si tú conoces a la población y puedes hacer el trabajo integrando hombres y mujeres en una misma dinámica, sí te recomiendo que hagas ejercicios desagregados, ¿no? Grupos de mujeres, grupos de hombres, para que entre ellos vean las diferencias que hay en el conocimiento de estas plantas. No es lo mismo que la mujer sepa que la planta tal sirve para, no sé, dolores menstruales, y los hombres digan que esa misma planta sirve para dolores de cabeza cuando están en un espacio muy soleado, porque estoy inventando, pero bueno, estas diferencias se muestran en el diagnóstico desagregado del cómo se usan y para qué se usan y qué conocimiento tienen sobre estas plantas. De ahí, cuando tú ya haces el ejercicio de integración entre lo que las mujeres por separado lograron recuperar de conocimientos y de saberes, y por otro lado los hombres, a la hora que los pones en común, se vuelve muy rico el ejercicio de facilitación, porque quien facilita tiene que hacer visibles estas diferencias
Y estas diferencias que no tienen por qué llevar a desigualdad, sino por el Tenemos contrario, otra pregunta de Melissa. Justamente lo que la localidad debe saber sobre este tipo de cosas. ¿Terminaste o entonces, vas a agregar algo más? Nosotros lo trabajamos a partir de los saberes, ¿no? De conocimiento de saberes. Y estos saberes desagregados. Ok, mira, tenemos una última pregunta de Melissa, de Perú. Dice que, por ejemplo, en los planes de calidad de vida de las comunidades indígenas también se hace el FODA, pero que sin embargo en estos planes, además de no incluir la cosmovisión del pueblo indígena, tampoco se incluye el enfoque de género. Entonces su pregunta es, ¿cómo identificar las mejores soluciones para lograr que el objetivo incluya ambos factores? El tema de la cosmovisión y el enfoque de género. Ajá. Bueno, en este sentido, los planes me parece sumamente importante porque si de por sí los grupos y los pueblos indígenas no son incorporados, tampoco el enfoque de género, como bien tú lo planteas, Melissa. Y para identificar las mejores soluciones y lograr, ¿no?, objetivos que incluyan estos dos factores, tenemos que no solo desagregar la información por sexo, también desagregar la información por cultura y también desagregar la información por edad, por grupo etario, que esto es sumamente importante. Yo les planteo un ejemplo. En la costa hicimos propuestas de desarrollo costero y nosotros lo trabajamos con grupos de edad, con grupos de mujeres y hombres, con grupos de adultos y adultas mayores, desagregados en rango de edad y desagregados en sexo. Pero también había comunidades en donde teníamos grupos culturales diversos, grupos de población menonita y grupos de población maya y grupos de población más occidentalizada. Entonces, hacíamos también este ejercicio con relación a estos grupos, porque hay diferencias en la cosmovisión, hay diferencias en la forma de plantear soluciones, inclusive en la forma de realizarlas. Entonces, esta puesta en común lleva, claro, más tiempo de preparación, de elaboración de los planes, pero se vuelve mucho más rica cuando ya se integran estos factores interconectados, ¿no? De manera que el ejercicio del FODA no se hace con toda la localidad, se hace con mujeres, por ejemplo, se hace con hombres, por separado. Se vuelve a hacer por grupos de edad, dependiendo del número también de quien asista a este ejercicio de planificación, ¿no? Si podemos hacer grupos de edad y grupos divididos por sexo en ese mismo momento, pues de una vez se organizan así para poder retomar todos los elementos. En las propuestas de desarrollo costero que hicimos acá en Yucatán, lo que hicimos inclusive fue trabajar con personas con preferencias con la misma preferencia sexual, porque había grupos en una de las localidades que estaba reivindicando su derecho también. Entonces hicimos un grupo que hizo propuestas concretamente sobre cómo abordar este tema en ese desarrollo costero. Me parece que quien facilita tiene que tener como esta habilidad o capacidad de estar visibilizando lo que como mensaje, perdón, la población va dando en el ejercicio de planificación y en el ejercicio de facilitación ir tomando estos elementos para plantear en el momento una herramienta metodológica que nos permita abordarlo de esa manera y entonces sí incluir dos o más factores, depende de lo que esté saliendo en el ejercicio de diagnóstico. Desde el ejercicio de diagnóstico podemos detectar estos elementos. Entonces, si lo jalamos desde el diagnóstico, solito se da en la planificación. El problema es si hemos contemplado todos estos elementos en el diagnóstico desagregado para que esto se vuelva un insumo de la planificación. Ahí es el meollo del asunto. Un excelente diagnóstico participativo con enfoque de género
por sí solo nos lleva a muchas gracias, ya estamos llegando al tiempo final que hemos establecido para el webinar. Solo tenemos una pregunta más de Johanna, si hubiese alguna otra más, entonces se la enviaríamos luego a Teresa para que la pueda contestar. Tere, no sé si quieres que te dé esta última para ya dar por terminado la sesión de... ¿Sí? Ok. Johanna de Colombia te pregunta que qué metodología podría utilizar para que las mujeres de las comunidades indígenas tengan más participación, se sientan conformes y con las mismas capacidades que los hombres. Ok, Johanna. Todo este ejercicio tiene que ver con un proceso exclusivo con las mujeres de las comunidades indígenas. Ellas, como mujeres en una visión sociocultural, en una visión de cosmovisión, pues son principalmente las más marginadas. Tú ya bien lo sabes, ¿no? Por eso tu pregunta. Se siente en el ejercicio metodológico que hay muchas herramientas, ¿no? Hay herramientas de análisis de empoderamiento, hay herramientas de análisis de condiciones de vulnerabilidad que yo puedo después socializar, porque ahorita no habría tiempo de pasarlas por la webinar, pero que puedo después socializarlas para que las tengan, en donde la metodología específica está centrada en el fortalecimiento de los procesos de empoderamiento de las mujeres, y con ello en el análisis. Ahí, por ejemplo, una herramienta importante con relación al poder, ¿no? Que tiene que ver con la balanza del poder en torno a las actividades que las mujeres realizan, o que tiene que ver con las actividades que las mujeres realizan con relación a lo que otras personas en la comunidad, como son la herramienta de las 24 horas, ¿no? De qué están haciendo las mujeres, o las causas estructurales de la falta de participación. Si el tema para las mujeres es la participación, podemos empezar por ahí. ¿Qué es lo que las mujeres quieren en torno a la participación? Porque muchas veces las mujeres indígenas lo que plantean no son ejercicios individuales de participación, sino la colectividad es sumamente importante. Entonces, esta colectividad entre mujeres indígenas lleva acciones muchas veces colectivas, de manera que ellas se vayan sintiendo con la fortaleza y con la capacidad para ir haciendo acciones de participación con respecto a lo que ellas quieren transformar, pero ya en una acción colectiva que les dé fuerza para poderlo lograr, ¿no? Y pues herramientas metodológicas, hay un manual, bueno, todos los manuales de la USN son muy útiles en esto porque hay muchas herramientas ahí, pero hay un manual de Oxfam que tiene que ver con temas justamente de empoderamiento, que puedo socializarlo, enviárselo a Jackie, que Jackie se los haga llegar a través de correo, o hay una herramienta también importante que hemos desarrollado aquí. Les puedo pasar parte de la información que hemos publicado sobre cómo trabajar estas condiciones de vulnerabilidad con las mujeres indígenas. De manera que estas condiciones de vulnerabilidad por sí solas llevan a planificar acciones para reducir las condiciones de vulnerabilidad y con ellas acciones más participativas, propositivas, más ciudadanas inclusive, de manera que las mujeres indígenas empiecen a hacer esta actividad. Nada más como ejemplo, en 10 años que trabajamos con mujeres indígenas bajo esta metodología, hoy día hay líderes ya comunitarias que están trabajando en 12 comunidades en la zona de Jopelcín, Campeche, que fueron mujeres que no se atrevían a hablar y que a partir de este ejercicio de empoderamiento que se fue dando poco a poco con capacitación, con formación, con socialización y principalmente, eso yo lo pongo como ejemplo, principalmente con el intercambio entre grupos más avanzados y menos avanzados en este tema de empoderamiento de mujeres indígenas, da
fortaleza a que las mujeres que tienen menos participación vean los avances que estas mujeres que han tenido más participación han logrado, y esto genera una pregunta, pero también alternativas para mejorar las condiciones de las mujeres indígenas. Yo trabajo mucho con encuentros entre mujeres de distintos grupos, de distinta etnia, de distinta edad, de distinta actividad productiva, de manera que se miren entre ellas qué es lo que tienen, y claro, la metodología ayuda, qué es lo que tienen como fortalezas, como habilidades unas y otras, qué tanto han avanzado unas y otras, porque esto les ha generado como esta sororidad y solidaridad, y además este interés en modificar sus condiciones de vida. Entonces, yo también sugiero esto como una herramienta importante, la socialización. Creo que estamos llegando ya al final de la sesión de hoy. Indígenas, yo quisiera que pudiéramos agradecerle a Tere esta interesante charla que hemos tenido con ella hoy. Y si quedan algunas preguntas, vamos a retomarlas y enviárselas, como ya les hemos dicho. Y estamos viéndonos en el próximo webinar que vamos a tener. Recuerden sus tareas. Tenemos que enviar una tarea sobre este tema que lo vamos a enviar hoy en la tarde. Y recuerden también que está pendiente que ustedes envíen su anteproyecto de trabajo institucional con fecha para el 12. Entonces, muchas gracias a todos y todas. Nos encantó tenerlos acá hoy. Y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias, Teresa. Escribirlo acá para que les quede. Gracias, Jackie, gracias, Aime, gracias a todo el equipo, y pues tienen mi correo por cualquier cosa que requieran. Jackie se los puede enviar o se los pongo aquí directamente en la página. Ahí perfecto, María Teresa, muchas gracias. Pues cualquier cosa me pueden escribir ahí, y les socializo pues lo que yo tengo como insumos, como herramientas, y también pues bueno, lo que pueda compartir desde mi experiencia en México, con gusto.